Este es Ronnie Coleman. Y así era Ronnie en su época. Es sabido por todos que en el culturismo actual se presta una especial atención a la salud de las articulaciones y al bienestar general del cuerpo para evitar lesiones. Sin embargo, Ronnie Coleman construyó su legado y su carrera entrenando de una manera única, sin precedentes. Levantaba mancuernas de 90 kilos, realizaba repeticiones de más de 360 kilos en peso muerto y movía más de 1000 kilos en la prensa, un estilo de entrenamiento que ha quedado grabado en la historia. Pero el precio de alcanzar esa grandeza ha sido muy alto. Tras sufrir múltiples lesiones y pasar por diversas cirugías, Ronnie se vio obligado a lidiar con dolores crónicos intensos. Millones de euros fueron invertidos en médicos que pudieran ayudar a resolver sus problemas de columna, pero el daño ya estaba hecho. Hoy en día, la imagen de Ronnie Coleman ha cambiado considerablemente. El estado físico que antes lo mostraba levantando enormes cantidades de pesas en el emblemático Metroflex Gym ya no tiene nada que ver con lo que es hoy. Ese gimnasio, muy diferente a los típicos centros de entrenamiento comerciales de la actualidad, fue el lugar donde se forjó su grandeza. A pesar de todo, Ronnie ha regresado. Aunque ha perdido una cantidad considerable de peso y ha pasado algunos años más, ha vuelto a entrenar, esta vez enfocándose en su pectoral, un área que fue uno de sus puntos más fuertes en su mejor época. En este regreso, comparte con sus seguidores detalles sobre cuánto levantaba en sus mejores tiempos en el press de banca, cuánto es capaz de levantar ahora y los secretos que lo ayudaron a desarrollar uno de los pectorales más legendarios de todos los tiempos. Después de haber logrado levantar 225 kilos en un total de 5 repeticiones, ¿qué podemos aprender o esperar de este desafío? No better than this. Yeah, lightweight. Lightweight. There we go. Pound it out. Oh, I can see the chest fibers. Yeah, Después de un distanciamiento obligado y las lesiones derivadas de entrenamientos intensos, es sorprendente que Ronnie siga entrenando. Y lo cierto es que lo sigue haciendo. Y hay una razón detrás de esto. Still the same passion for bodybuilding that you once did? Yep. Favorite thing all my life. Will you train till the day you die? Till the day I die. Let's go, Ron. I might even die in the gym. Hey, that's a way to go out. Hell yeah. No sé qué opinen ustedes, pero yo noto en su expresión, en la forma en que lo dice, una total certeza y seguridad, como si realmente este hombre estuviera dispuesto a morir entrenando. Eso refleja la pasión de Ronnie, su deseo de ser el rey del culturismo. Se está moviendo con solo 50 kilos y lo hace con una concentración que es casi peligrosa. Es impresionante cómo, a pesar de no poder bajar completamente, sigue adelante. What is the secret to a big chest? Heavy lifting. Heavy lifting. That's the Heavy secret. bench press? Heavy bench press. And that's gonna give me some big, juicy chest muscles? Yeah, buddy. Let's go. Let's Es realmente difícil seguir entrenando cuando sabes que tu cuerpo ya no puede más. ¿Cuál fue tu ejercicio favorito? What's your favorite chest exercise? Flat bench. Where in the gym did you hit that 200? Oh, right here. Oh, the 200s are right there. Are these the 200 pounders? No, those are not those 200 pounds. Do you have them? No, they're long gone. Look at the 200 pounders. This is what Ronnie Coleman was lifting back today. 200 pounds in each hand. That is insane. How many reps? 12 easy. Sin embargo, lo hace por pura pasión, por ese afán de seguir entrenando, porque lo ama. Eso lo vemos en los cientos de casos de culturistas que, tras haber alcanzado su mejor forma, siguen adelante por el simple hecho de disfrutar lo que hacen. Es impresionante ver a Ronnie Coleman en su estado actual, un claro reflejo del deterioro físico comparado con su mejor versión. Todos sabemos que su brazo, por ejemplo, ya no es ni una sexta parte de lo que fue. Pero al observarlo entrenando con solo 60 kilos, haciendo movimientos incompletos, se nota que, a pesar de todo, sigue con esa disciplina incansable de entrenar todos los días. Su cuerpo ha sido intervenido en tantas ocasiones que parece difícil de creer, pero la amplitud que conserva, especialmente en la caja torácica, muestra una genética única que pocos tienen.
Aunque ha perdido casi toda su masa muscular, todavía se puede ver la grandeza en su estructura ósea diseñada para albergar una cantidad impresionante de músculo. Lo que más impacta es cómo, después de tantos años de entrenamientos extremos y el uso de sustancias, conserva detalles como el grosor de la vena en el bíceps. Esa vasodilatación y el grosor que queda, a pesar de todo, son testamentos de su genética impresionante. Verlo, aún con el físico mucho más reducido, manteniendo la amplitud en su pecho y esa genética irrepetible, sigue siendo asombroso. No sé qué opinen ustedes, pero para mí, ver a un hombre que ha perdido toda su masa muscular y aún así conserva algo tan característico de su físico, es realmente sorprendente. Oye, déjame contarte la historia de Ronnie Coleman. Este tipo es una leyenda del culturismo, pero su camino no fue fácil. Desde pequeño, la vida de Ronnie fue muy distinta a la de los culturistas tradicionales que conocemos. Nació en Monroe, Luisiana, en 1964, en una familia humilde. De hecho, no empezó en el gimnasio buscando levantar kilos de hierro. Su historia es mucho más interesante que eso. Ronnie era un tipo atlético desde niño, pero su pasión no era levantar pesas, sino más bien el fútbol americano. En la escuela secundaria era un jugador de fútbol bastante destacado. No era el más grande en el equipo, pero tenía una fuerza impresionante. De hecho, fue ese poder en sus piernas lo que lo llevó a una beca universitaria. Estudió en la Universidad de Grambling State, donde jugaba en la posición de linebacker. En ese momento, su sueño era llegar a la NFL. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. En la universidad, Ronnie empezó a levantarse para mejorar su rendimiento en el campo. Eso fue lo que lo metió en el mundo de las pesas. Pero al principio, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Comenzó a entrenar en el gimnasio solo para mejorar su físico y su fuerza. Pero, como la mayoría de las personas, no pensaba en ser culturista. Un día, en el gimnasio, uno de los entrenadores vio el potencial en él. Este tipo le dijo algo como: «Oye, tú podrías ser un culturista, tienes una genética impresionante». Y aunque Ronnie no lo entendía del todo en ese momento, algo hizo clic en su cabeza. A partir de ahí, se metió de lleno en el culturismo, pero no fue un camino rápido. De hecho, fue un proceso largo y a veces frustrante. Ronnie comenzó a competir en culturismo amateur, pero no fue fácil. En sus primeros años no consiguió ganar muchas competiciones y la gente solía decir que le faltaba tamaño o que no estaba tan cortado como otros competidores. Pero él nunca se rindió. Estaba obsesionado con mejorar y fue allí donde comenzó a desarrollar esa mentalidad imparable que lo definiría en el futuro. Pasó horas y horas en el gimnasio, con una intensidad y dedicación que pocos podían igualar. Su primer gran golpe fue en 1991, cuando ganó el Alamo Classic, un campeonato de culturismo. Pero fue en 1992, cuando ya se empezó a hacer un nombre al conseguir el Mr. Texas. Para ese momento ya tenía el cuerpo de un campeón y su físico estaba tomando una forma espectacular. Era masivo, pero también increíblemente definido. Ya se empezaba a hablar de él como una futura estrella del culturismo, pero lo que realmente cambió su vida fue el Mr. Olympia. En 1998, Ronnie Coleman llegó a lo más alto cuando ganó su primer Mr. Olympia. Aquí es donde la historia se vuelve legendaria. Ronnie lo hizo todo a su manera. No solo entrenaba de manera feroz, sino que llevaba al extremo todo su cuerpo. Su físico era imponente, algo que nunca antes se había visto en el culturismo. Un tamaño descomunal, pero con una simetría y definición que sorprendían. Ganó 8 Mr. Olympia consecutivos, un récord que aún mantiene. Estaba rompiendo límites. Ahora, lo impresionante de Ronnie no solo es su genética, sino su ética de trabajo. El tipo entrenaba como un animal. Te hablo de sesiones brutales de entrenamiento. Levantaba pesos enormes, mucho más que cualquier otro competidor en su época. Y lo hacía con esa humildad que lo caracterizaba. Era conocido por su famosa frase: «A veces no puedes, pero sigues». No era solo cuestión de ser fuerte físicamente, su mente estaba a otro nivel. Se ponía en modo «no hay excusas» y se entregaba completamente.
Pero claro, su cuerpo empezó a pagar el precio de tantos años de entrenamiento intenso. Después de tantos años de levantar pesos increíbles y de usar ciertas sustancias para poder mantenerse en ese nivel, Ronnie sufrió muchas lesiones. Su espalda, por ejemplo, llegó a estar tan dañada que tuvo que someterse a múltiples cirugías. A pesar de todo, nunca dejó de entrenar. Esa determinación, esa pasión por el culturismo, seguía siendo parte de su ADN. Lo que realmente me impresiona de su historia es que Ronnie no era el más grande en términos de genética pura, pero su trabajo y su dedicación eran inigualables. Luchaba con su cuerpo, con sus limitaciones, pero su ética de trabajo lo llevó a alturas que pocos imaginaban. Hoy, después de retirarse de las competiciones, sigue siendo un ícono. Sigue compartiendo su historia, su enfoque sobre el entrenamiento y la vida, y sigue motivando a millones de personas a no rendirse nunca. Aunque su cuerpo ya no es el de antes, sigue siendo una figura de inspiración para todos. Y eso, amigo mío, es la historia de Ronnie Coleman. El tipo que, sin una gran genética al principio, pero con un corazón de acero y una mentalidad de campeón, cambió el rumbo del culturismo para siempre.